Muy buenas a todos y a todas. Vamos a comenzar a trabajar con la primera unidad de SQL dentro de SQL Server, que van a ser las consultas de selección básicas. En un vídeo anterior hemos visto cómo creábamos la base de datos hospital y lo que hacíamos era migrar todas las tablas que teníamos una base de datos que estaba en formato Access a la base de datos recién creada llamada Hospital dentro de SQL Server. Una vez que hemos analizado los datos que tienen las diferentes tablas que veis aquí, que tenemos en la base de datos Hospital llamadas de doctor, enfermo, etcétera, vamos a estar trabajando o vamos a ver cómo podemos nosotros consultar la información que tenemos almacenadas en estas tablas. Para ello, lo primero que quiero que hagáis es que pulséis sobre el botón Nueva Consulta que tenéis aquí en la parte superior, bien si lo tenéis instalado SQL Server en inglés en castellano, pues aparecerá como nueva consulta o aparece como veis ahí como new query. Muy importante que para que veamos esta primera unidad de consultas de selección, vamos a realizar consultas para poder recuperar información que tenemos en las tablas de la base de datos hospital. Como vamos a trabajar con la base hospital, quiero que primero os fijéis que aquí tenéis seleccionada esa base de datos. De lo contrario, tendréis que desplegar y elegirla, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos hospital seleccionada porque lo que vamos a aprender ahora es a consultar la información que tenemos sobre las tablas de esa base de datos. Bueno, comenzamos. Primero lo voy a poner en mayúsculas solo porque lo veáis mejor. Si yo quiero seleccionar todos los datos de una tabla, la primera instrucción que nos aparece en la unidad de consultas de selección básica es que vosotros vais a colocar la palabra select, vais a poner asterisco, from y el nombre de la tabla de la que queréis recuperar información. En este caso, como le estamos poniendo asterisco, le estamos indicando que vamos a recuperar todos los campos de esa tabla. Fijaros que una vez que yo coloco la instrucción o instrucciones SQL que vamos a ir aprendiendo a lo largo de las diferentes unidades de SQL, si queréis ejecutarla y comprobar el resultado, fijaros aquí tenéis un botoncito para ejecutar. Si nosotros ejecutamos, pues vemos en la parte inferior cómo nos está dando resultados y vemos la información o toda la información que tenemos en esa tabla. Es sencillo, si colocamos asterisco, visualizamos todos los campos, from y luego el nombre de la tabla. Si yo cambio de tabla, si en lugar de en pongo doctor, pues bueno, vais a ver que es cierto que en lugar de recuperar los datos de la tabla empleador, lo hacemos de doctor. Vuelvo a la de empleados, que es con la primera con la que vamos a trabajar. Le hemos dicho asterisco, nos saca todos los campos. Vosotros imaginar que en un listado, en una consulta, no requeréis recuperar todos los campos de esa tabla, solamente os piden dos. Por ejemplo, os piden el apellido y el salario. Pues en lugar de colocar asterisco, lo que vosotros indicaríais son los campos que queréis visualizar separados por coma. Es decir, que por lo tanto podéis indicarle asterisco todo o un campo, 2, 3, 4, los que queráis, pero si no son todos y son varios, si es más de uno, separados por coma. Fijaros cómo esta consulta es cierto que en lugar de recuperarme todos los campos, únicamente me recupera los dos que yo indicaba. ¿Qué más cositas podemos aprender dentro de la unidad de consultas de selección básica? Pues hacer alguna expresión. Mirad, en esta tabla resulta que yo voy a mostrar también el oficio, porque sea un poquito más extensa la consulta. Estoy mostrando el apellido, el oficio de los empleados y su salario. Imaginemos que el salario es mensual y resulta que vosotros queréis mostrar en pantalla el salario que cobra anualmente. Y entendemos a lo mejor que anualmente sería pues multiplicarlo por 12 meses, que tiene un año, y si a lo mejor queremos añadirle 2 pagas extras, pues multiplicarlo por 14, por ejemplo, ¿no? Pues yo podría llegar y decirle salario y podemos hacer cualquier expresión, multiplicar con asterisco, dividir, restar, sumar, cualquier operación sobre la información que tenemos en las columnas. Eso es lo que se denomina expresión. Fijaos que le digo salario por 14, puede estar junto, lo he dejado con espacio porque lo veis vosotros un poquito más claro. Y si ejecuto, recordar por ejemplo Sánchez que tiene 104, si yo ejecuto, fijaros que es cierto que no me lo ha multiplicado por 14. Es decir, que podemos realizar también expresiones, operaciones, multiplicar, sumar, dividir, restar, con la información que tenemos nosotros dentro de nuestros campos en una tabla a la que yo vaya a consultar información. Al hilo de esta expresión, pues quiero que os fijéis que el título que le ha dado a la primera columna en los resultados de la parte inferior, este título, mirar cómo le ha llamado apellido,
a este también le ha llamado oficio, pero a este no ha puesto nombre de columna. ¿Por qué no ha puesto nombre de columna? Porque no es una columna que realmente exista en la tabla, es una expresión. Nosotros hemos realizado un cálculo. Aquí podemos utilizar lo que se denominan alias de columna. ¿Cómo se utilizan los alias de columna? Se le pone as y a continuación el nombre que le queráis dar a esa columna. Por ejemplo, si yo pongo salario guión bajo anual, lo que estoy dándole es un alias de columna, de tal manera que ahora la columna se va a llamar salario anual. Fijaros que ejecuto y comprobáis que es cierto que le estamos dando un nombre llamado salario anual. Le he puesto guión bajo porque no puede tener palabra compuesta. Si fuera compuesta, pues tendríais que encerrarlo vosotros entre corchetes para que no nos dé ningún error. ¿Vale? Fijaros, ejecuto y ahora sí que me deja salario anual porque está encerrada entre corchetes. Como está compuesta, o me ponéis un guión bajo, lo cerráis entre corchetes. Esta es la primera parte de consultas de selección sencilla, que en un vídeo así muy cortito quiero que os familiaricéis con los primeros ejemplos con los que nosotros vamos a empezar a trabajar.